Muy bien. Es nuestra clase 6. Bajo este título lo estudiamos. Vuélvanse al Señor. Ese es un llamamiento que está haciendo el profeta cuando se dirige al pueblo, ¿no? Y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué hará el Señor si nos volvemos a Él? ¿No? ¿Tendremos respuesta de Él? ¿Cómo será la respuesta del Señor? Y volver, he tratado de dar aquí una definición en el contexto bíblico de esta lección. Dice, volver o dice, regresar al Señor para ser restaurados a la comunión con Él y empezar nuevamente nuestra relación con Él. También se traduce, esta misma palabra, se traduce arrepentir, convertir, restaurar, apartar y cosas similares. Muy bien, vuélvanse al Señor. Joel 2, 12 al 20. Entonces, aquí está el texto. Este es el texto que hoy nos ocupa. A ver, hermana Vivi, si estás ahí, hermana Teresa. A ver, si uno lee del 12 hasta dónde es la mitad. 12 hasta el 16 y otra persona que lea del 17 al 20. ¿Ya? Son versículos. ¿Quién empieza leyendo? Ya, yo empiezo. Adelante, hermana Vivi. Joel 12, 2 del 12 al 16. Por esto, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermana Teresa, ¿puedes leer el resto del 17 al 20? Prende tu micrófono. Ya. 17 al 20. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdona y perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os podré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Amén. Tierra. Hasta ahí nomás, hasta ahí, hasta el 20.
Muy bien. Hemos dividido estos versos en tres secciones. La primera es versículos 12 al 14, ¿no? Vuelvan a Él y Él volverá a ustedes. Eso es lo que nos va a decir este pasaje. Eh, el Señor, a través del profeta, está diciendo a su pueblo que se conviertan, que vuelvan a Él, que se arrepientan, ¿no? Quiero aquí señalar algunos verbos aquí. Convertíos, que es igual que la misma palabra se puede traducir volver, también la misma palabra se puede traducir arrepentirse. Convertirse es arrepentirse, es volver, en este caso, volver al Señor. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo. Con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. Fíjense, está diciendo primero, conviértanse con todo su corazón. Luego dice, rasgad vuestro corazón, ¿no? Cuando había pena y dolor, la costumbre era rasgarse los vestidos, ¿no es cierto? En muestra de dolor, de pena, de luto, de arrepentimiento y todo eso, ¿no? Y aquí el Señor les dice, no tanto que rasguen sus vestidos, sino que rasguen su corazón, rasguen el corazón, no el vestido. O sea, es como Pablo cuando les dice, eh, como dice, am, cuando Pablo les dice a los judíos, eh, circunciden su corazón y no su carne, ¿no? O sea, les está diciendo, conviértanse al Señor, tengan una experiencia con Él espiritual de conversión y no tanto simplemente algo físico y, y que tiene que ver con lo carnal, ¿no? Sino con lo espiritual. Entonces, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿no? Y otra vez dice, y convertíos nuevamente la palabra, a Jehová vuestro Dios. Porque, ya, entonces, a ver, vamos viendo aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Acá vuelve a decir, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Y luego repite la misma palabra, convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea, el mandato es arrepentirse para con el Señor. Puede parecer no tan importante el asunto cuando dice convertíos a Jehová. Y es que uno puede convertirse a una religión, a una iglesia, a algún otro personaje, pero aquí el llamado es convertirse al Señor o arrepentirse delante del Señor. Y un arrepentimiento de corazón, no un arrepentimiento de labios para afuera, sino de corazón. Por eso dice, rasgad vuestro corazón. Luego, da algunos adjetivos y al mismo tiempo son atributos del Señor, ¿no? Conviértanse a Jehová, dice. ¿Por qué razón? Porque Él es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Todas estas son adjetivos que califican quién es el Señor, nos van mostrando sus atributos, ¿no? Y si quién sabe si volverá y se arrepentirá. Este arrepentirse aquí no es que el Señor sea hombre para arrepentirse como nosotros. Esta palabra arrepentir aquí también se puede traducir como él
Él tendrá misericordia o Él será clemente con ustedes, ¿no? Si ustedes se vuelven. Y dejará bendición tras de Él. Esto es ofrenda y libación para vuestro Dios. Y quiero hacer notar aquí, fíjense, con rojo, este color rojo, casi rojo, he puesto en recuadro, convertíos dos veces, en el versículo 12, en el versículo 13 también convertíos, y en el versículo 14 volverá. También en un recuadro rojo. Estas tres palabras son la misma palabra. En el hebreo son la misma palabra. Dos veces esta palabra se traduce convertidos, y cuando esta palabra se usa para referirse al Señor, al menos aquí Reina Valera, traduce volverá. Entonces, por eso es, si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros nos convertimos a Él, entonces Él también se volverá a nosotros. Esa es la idea de estas tres palabras, ¿no? Conviértanse, vuélvanse ustedes al Señor para que el Señor también se vuelva a ustedes. Él está haciendo el llamado, conviértanse, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Eso es la idea aquí de por qué se repite tres veces esta palabra. Si hacemos caso al llamado del Señor, entonces el Señor también se volverá a nosotros y nos bendecirá. Y dice, se arrepentirá, o sea, será clemente con nosotros, será misericordioso y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En los versos anteriores hemos visto que debido a la plaga de langostas no habían ni animales ni vegetales. Debido a las langostas, todo se echó a perder. Entonces, no había elementos para hacer ofrendas. No habían animales, tampoco habían vegetales, porque se hacían ofrendas vegetales y ofrendas de animales también. Y esas ofrendas, ¿no? Que eran una forma de expresar adoración al Señor. Entonces no podían expresar su adoración, su alabanza, su gratitud al Señor, porque no habían ofrendas. No había de qué manera expresar esa adoración al Señor. Él había ordenado de esa manera, mediante una ofrenda, que ellos puedan expresar su alabanza, su adoración, su gratitud, ¿no? También cuando tenían que pedir perdón al Señor, entonces tenían que ir con una ofrenda ante el altar, pero ahora no había nada de eso. Pero previamente el Señor les dice, rasgad vuestro corazón. O sea, ya aquí nos está diciendo que yo no necesito, no necesariamente debe estar presente una ofrenda física para pedir perdón al Señor, para mostrar arrepentimiento. Dos veces dice, convertíos a mí de todo corazón y rasgad vuestro corazón. O sea, no necesariamente debe haber ofrendas físicas para un arrepentimiento, para un volver al Señor. Porque luego, varias veces el Señor les va a decir a ellos que es un pueblo que, que le adora, que le alaba de labios para afuera. Y eso a pesar de que presentaban ofrendas. Y dice ofrendas de manera abundante, mataban muchos corderos, muchos machos cabríos, muchos bueyes, toros y ofrendas también vegetales, hacían de manera abundante. Y el Señor dice, no lo soporto, sus ofrendas son como trapos de inmundicie, porque este pueblo me adora de labios para afuera, ¿no?
pero su corazón está lejos de mí. Por eso el profeta aquí les dice, rasgad vuestro corazón, conviértanse con todo vuestro corazón. Allí está el asunto, porque puede haber ofrendas físicas, pero nuestro corazón puede estar lejos del Señor. Aquí algunas cosas que he puesto. La conversión, según esto que hemos visto aquí, es de todo corazón a Jehová. Nuestra conversión es al Señor. Luego, el arrepentimiento debe mostrarse. ¿Sí? Debe mostrarse cuando dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Era una forma de mostrar nuestro arrepentimiento. El Señor nos dice a nosotros que debemos hacer obras de arrepentimiento. O sea, debemos mostrar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, que realmente nos hemos arrepentido y por ello ahora nuestra vida es distinta, ¿no? El arrepentimiento en la vida de uno debe mostrarse. No puedo decir que me arrepentí y sigo haciendo los mismos pecados, ocasionando los mismos problemas y no arreglando mi vida. El arrepentimiento debe mostrarse. Por eso ya en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos hacer obras de arrepentimiento. Ahora, el Señor no es reactivo, ¿no? No sé si se entiende. O sea, ellos se han alejado del Señor y el Señor no dice, se han alejado y entonces inmediatamente nos cae el garrote. El Señor no actúa de esa forma, no es reactivo, no reacciona eh, de manera fuerte, ¿no? Con ira y con rabia ante nuestro pecado, sino que el Señor es paciente. Y por eso nos da todas estas calificaciones o estos atributos del Señor cuando Él dice, convertíos a Jehová, ¿no? O sea, arrepiéntanse de su pecado. ¿Por qué? Y dice, porque el Señor es misericordioso, clemente, tardo para la ira, ¿no? Grande misericordia y que se duele del castigo. Esa es la reacción del Señor ante nuestro pecado. Por eso pongo al Señor, no es reactivo en el sentido de no reacciona con ira y con enojo por nuestro pecado, sino que Él es paciente, es misericordioso. Eso es la forma como Él reacciona. Volver al Señor para poder adorarle nuevamente, como dice Juan, en espíritu y en verdad. No podemos pretender adorar al Señor si nuestro corazón está lejos de Él. Y en este caso, no importan las ofrendas, si el corazón está lejos. No importa lo que yo pueda estar haciendo supuestamente como un servicio y como una forma de adorar al Señor si mi corazón está lejos. Necesito volver de todo corazón al Señor para adorarle nuevamente. Eso es lo que nos va diciendo aquí. Vamos al siguiente texto, que va del 15 hasta el ¿dónde está? No lo veo, hasta el 17. Ujú. Y vamos a examinar aquí. Fíjense, aquí hay varios verbos y todos estos verbos son imperativos, como los anteriores también, ¿no? Son imperativos. Tocad trompeta en Sión. Sión es el monte, ¿no? Donde estaba el templo. Y desde allí, aquí trompeta es la palabra shofar, ¿no? Tocad trompeta, o sea, llamen, ¿no? Proclamad ayuno. Eh, Cuando dice que proclamen ayuno, quiere decir que es una reunión impostergable y exclusiva. El ayuno no solo indica privarse de alimento en aquel día que yo he decidido hacer ayuno. No solo es privarse, porque siempre relacionamos ayuno con comida. El día que ayuno, dejo de comer. Pero es que aquí el ayuno
tiene la idea de dejar de hacer todo lo que yo hago en ese día. Dejo de trabajar en lo que estoy trabajando, dejo mis negocios, dejo, sí, la comida está incluida ahí, y dejo cualquier cosa que yo tenga que hacer para dedicar exclusivamente ese tiempo al Señor. Vamos a ver luego que esta palabra proclamar quiere decir consagrar, dedicar, o sea, consagrar es separar, apartar para algo. Y en este caso es apartar ese día, apartar ese momento para buscar exclusivamente a Dios. O sea, ayuno, vuelvo a repetir, no solamente estemos pensando en no comer. Aquí es un ayuno muy fuerte, vamos a decir, muy exclusivo, porque se le dice, dejen de hacer todo lo que ustedes están haciendo y vengan y busquemos al Señor. Y vamos a ver que sí, es dejar de hacer todo. Nadie debe tener excusa para no tener ese tiempo de oración y de súplica y de ruego al Señor en arrepentimiento, volviendo al Señor. El otro verbo es convocad, convoquen asamblea, ¿no? La reunión. Luego, reunida al pueblo, santificad. Fíjense, esta palabra que primero se traduce proclamar, luego se traduce santificad. Es la misma palabra, por eso lo estoy poniendo en el mismo color. Es la misma palabra, porque santificar quiere decir apartar algo para dedicarlo a tal cosa. Y en este tiempo es apartar ese día, apartar ese tiempo para dedicarme al Señor. Santificada la reunión, o sea, que la reunión sea única y exclusivamente para clamar al Señor en ese día. Y ahora viene y dice, juntad a los ancianos, ¿no? Juntad, congregad, salgan. Y aquí, reúnan al pueblo. O sea, el llamado es para todos. Juntad a los ancianos. Se refiere a los líderes, a los consejeros del pueblo, ¿no? Congregad a los niños y a los que maman. Ni siquiera los niños deben quedarse en casa, dicen. Aún ellos deben ir. Y luego dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Por qué se cita, por qué se nombra aquí al novio y a la novia? A los que recién se casaron. Los recién casados tenían licencia. Un año estaba el novio, el esposo recién casado, estaba exento de ir a la guerra. Un año no iba a ir a la guerra, ¿no? Eh, y, y exonerados de quizá de otras actividades. Entonces aquí se le dice ni siquiera aquellos que están exonerados, como el caso de los recién casados, exonerados de algunas actividades para dedicarse el uno al otro, ni siquiera ellos, todos, absolutamente todos, deben dedicar ese día que se está llamando para dedicar a la búsqueda del Señor. Nadie se excusa, ni siquiera los niños, ni siquiera los recién casados, que en muchos casos tenían licencia para no ir a distintas actividades. Absolutamente todos. Entonces, santificar la reunión, aparten ese día de manera exclusiva. Y luego llama a los sacerdotes entre la entrada y el altar, ¿no? Estaba primero la entrada, después de la entrada estaba el altar donde se hacían los sacrificios, supongo que eso es lo que se está refiriendo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo.
aquí el profeta no está más que mostrando y exhortando a los sacerdotes del templo a que cumplan su función, su trabajo, para lo cual fueron ellos constituidos. Y la función del sacerdote era la intercesión, era la intercesión. El profeta es el que trae el mensaje del Señor hacia el pueblo y el sacerdote es el que intercede delante del Señor a favor del pueblo, ¿no? En direcciones opuestas. Uno viene de arriba para abajo y el otro va, el del sacerdote va de abajo para arriba. Entonces el profeta exhorta a los sacerdotes, cumplan su función de sacerdotes e intercedan por el Señor, pidan perdón al Señor por el pueblo y por su pecado. Dijimos cuando empezamos a estudiar este libro que no se nos dice cuál es el pecado de Israel y simplemente se sugiere que es un pecado de indiferencia. Pero al tener todo esto, convoquen, conviértanse al Señor y aquí dice, se les exhorta a los sacerdotes a pedir perdón, quiere decir que hay pecado. Hay pecado del pueblo y el pecado siempre tiene que ver con alejamiento del Señor, dejar al Señor para ir detrás de otras cosas, ¿no? Por eso también se dice, proclamen ayuno, o sea, dejen lo que están haciendo, porque de repente aquello que estaban haciendo ocupaba el lugar de Dios y todo aquello que ocupa el lugar de Dios es ídolo. Dejen todo, sus negocios, ¿no? Sus trabajos, sus campos, cualquier cosa, déjenlo, porque posiblemente es que aquello era más importante para ellos que buscar al Señor. Indiferencia. Y eso parece que era el pecado. Y se les dice a los sacerdotes que clamen por el Señor. Y el clamor es, perdona Jehová a tu pueblo. Y luego dice, y no entregues al oprobio, ¿no? A la burla, para que el pueblo del Señor, en este caso Israel, no sea objeto de burla de los demás pueblos, ¿no? Eh, dice, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones, o sea, las naciones que están alrededor y que siempre eran sus enemigas, no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está el Dios de ustedes que no les ha ayudado en su día de desgracia? ¿Dónde está el Dios de ustedes que no viene en su ayuda justo en este momento que más lo necesitan? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene a salvarles? ¿No? La misma pregunta se hace David en los Salmos. Y es que Dios debe ser glorificado a través de su pueblo. El pueblo del Señor debe dar testimonio de su Dios en quien cree. El apóstol Pablo, también en el capítulo 2 a los romanos, le va a decir, ¿no?, que por culpa de los judíos, el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones, porque ellos como pueblo de Dios no parecen pueblo de Dios y hacen todo lo que las otras naciones hacen. Los otros pueblos que no conocen al Señor igual lo hacen, ¿no? Roban, mienten, adulteran, hacen falso testimonio, hacen de todo, hacen sacrilegios y todo lo demás, y están como los otros dioses. Y por eso Pablo les dice, por culpa de ustedes, el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones. Y eso es lo que el sacerdote dice, perdona Señor, y no permitas que tu pueblo sufra burlas, sufra oprobio, porque entonces ellos dirán, ¿dónde está tu Dios? ¿O es que acaso el Dios de ustedes no tiene poder para ayudarles en el día de necesidad? Entonces, clamen
intercedan al Señor a favor del pueblo. Y la idea es que el sacerdote va a liderar esa intercesión, pero en realidad todo el pueblo está intercediendo por sí mismo delante del Señor para que les perdone y quite de ellos ese problema, esa dificultad y esa necesidad que ellos tienen por causa de esta plaga de langostas y por causa también de la sequía que todo esto ha ocasionado. ¿Ya? Sigamos. El siguiente texto, que es del 18 al 20. La respuesta del Señor a su pueblo. Fíjense, dice, y Jehová solícito, ¿no? Estará dispuesto, después que ellos han convocado al pueblo, han dedicado un día exclusivo, dejaron todas otras actividades para dedicarse exclusivamente a buscar al Señor y a pedir perdón y a pedir que les bendiga, ¿no? Después de ese tiempo, dice, el Señor estará solícito, o sea, dispuesto, responderá a la oración de ellos, ¿no? Y perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío. Ya, un ratito. Quiero, a ver qué tengo aquí. Ya, estos verbos, pues, dice solícito, que es un verbo en el hebreo, perdonar, responder, decir, son verbos que en el texto hebreo indican secuencia de acciones. Hay un símbolo allí que es una letra, que cada una de estas palabras tiene esa letra, se llama es la waf, es una letra allí, que indica secuencia, una tras otra. Y eso en la narrativa hebrea es muy común cuando se quiere indicar que hay secuencia, las acciones que van una detrás de la otra, ¿no? El paso a paso, el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces, eso está indicando aquí estos 4 verbos que los he resaltado ahí en amarillo. Entonces, es una secuencia de acciones que el Señor hace como respuesta al arrepentimiento de su pueblo, que vuelve al Señor. ¿Se acuerdan? La misma palabra que se traduce convertidos, luego se habla de que el Señor también se volverá, en la misma palabra. Entonces, y aquí tenemos ese volver el Señor, su rostro, vamos a hablarlo de esa forma, el Señor vuelve nuevamente su rostro ante su pueblo cuando su pueblo se arrepiente y clama perdón y pide perdón al Señor, dedica exclusivamente un tiempo para el Señor, dedica su vida para buscar al Señor. El Señor también se vuelve, se convierte, ¿no? En ese sentido, o sea, se vuelve hacia ellos, vuelve su rostro, como dice el salmista, que, que, que el rey dice, clamando al Señor, ¿no? Que Señor, vuelve tu rostro hacia mí, ¿no? Que la luz de tu rostro me alcance. Y eso es lo que el Señor está haciendo con ellos. Y luego dice esta secuencia, dispuesto, solícito, dice, perdonará, responderá y dirá, y aquí viene cómo el Señor va a responder. Dice, he aquí yo envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Pan, mosto y aceite como representantes o signos de abundancia en el alimento, ¿no? El pan son las cosechas de todos los cereales, el mosto tiene que ver con el fruto de la vid, ¿no? De las uvas, y el aceite es el aceite de oliva. Estos 3 elementos son sumamente importantes en la economía y en la alimentación del pueblo.
Y él dice, el Señor, ustedes ahora que se han vuelto a mí, que se han convertido a mí, entonces yo les envío pan, mosto y aceite y seréis saciados, o sea, abundantemente. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Fíjense, aquí hay una proyección hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque cuando Joel dice estas cosas, Israel volvió nuevamente a caer en oprobio, ¿no? Recuerden que cuando él escribe esto, todavía no ha sucedido el cautiverio de la región del norte, del reino del norte, y el cautiverio del reino del sur, Judá, ¿no? Que fueron llevados cautivos, mucho después de esta profecía. Y, y tuvieron otros problemas, ¿no? En el año 70 fueron echados de su territorio también, en el año 70 después de Cristo. Entonces Israel, debido a su desobediencia, volvió a sufrir oprobios, burlas, fueron echados de su territorio. Entonces, podemos tomar esto como una profecía que apunta hacia lo lejano, hacia el final de los tiempos. Es un dicho escatológico aquí porque llegará un día en que sí, nunca más el pueblo del Señor sufrirá burlas, sufrirá oprobio, sufrirá opresión, ¿no? Nunca más. Y eso es algo escatológico, está en el futuro, ¿no? Pero hay aquí esa promesa. Entonces, promete suplir el Señor en abundancia sus necesidades y que nunca más se burlarán de su pueblo. ¿Qué más sigue aquí? Dice, haré alejar de vosotros al del norte. O sea, parece que esta plaga vino de la parte norte, esta plaga de langostas. A la parte norte está sería lo que está el valle de la región del Éufrates, ¿no? La Mesopotamia, que era una zona muy fructífera, de mucha producción, porque pues ahí pasan estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Y parece que de esa zona vinieron estas langostas. Por eso dice, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, dice. Va a llevar parte de esta plaga, lo va a llevar al desierto y ahí van a morir estas quemadas ahí por el calor. Y dice seca y desierta. Su faz también dice será hacia el mar oriental. Esto se refiere al mar muerto. Y allí serán ahogadas estas partes de esta plaga de langostas. Y su fin al mar occidental. Esto se refiere al Mediterráneo. O sea, el Señor va a va a echar esta plaga de langostas al desierto, los va a ahogar en el mar muerto, los va a ahogar en el mar Mediterráneo, ¿no? Y fue tanto, dice, y exhalará su hedor, ¿no? El olor feo la pudrición de estos insectos, ¿no? Y esta última parte, porque hizo grandes cosas. Aquí hay un problema, al menos yo tengo problemas, ¿no? No sé si se refiere y dice que estas plagas de langostas hicieron cosas terribles, así que el Señor los va a exterminar porque hicieron cosas terribles. No va a haber perdón para eso. Y también puede estar refiriéndose a que es el Señor el que hizo todas estas cosas, porque hizo grandes cosas. Puede ser una referencia al Señor. Él es el que trajo esta plaga de langostas. Eso hemos visto en la clase pasada. Él produce todos estos problemas porque tiene un propósito de disciplinar, de castigar a su pueblo, de enjuiciar a su pueblo para que se arrepientan y regresen a él. Y él también, así como trae, quita. Como dice Job, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré, también dice a la tumba, y dice, bendito sea el nombre del Señor. En nuestra vida está en las manos del Señor siempre. Muy bien. Entonces, algunas conclusiones.
Solo una verdadera conversión al Señor nos permite adorarlo. No importa lo que hagas, pero si nuestro corazón no está con el Señor, nuestra adoración, dice, no sirve, no vale, no llega al Señor, porque no hay una conversión de corazón. Nuestro corazón no está con el Señor, sino que está lejos, ¿no? El arrepentimiento debe mostrarse en acciones concretas de vida. Por eso el apóstol Pablo va a decir, el que roba ya no robe más, ¿no? El que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, o sea, y cosas así, ¿no? O sea, tienes que hacer acciones concretas en tu vida para mostrar que realmente hubo conversión, hubo arrepentimiento. Ante nuestro alejamiento, el Señor no reacciona con enojo y con ira, sino que Él reacciona con misericordia. Y de esto debemos darle muchas, muchas, muchas gracias al Señor, ¿no? Porque si no, estaríamos perdidos. Nosotros como seres humanos, cuando alguien nos ofende, reaccionamos también con otra ofensa y con enojo y con ira, tratando de causar mucho más daño de lo que nos han causado. Generalmente esa es la forma de cómo nosotros reaccionamos. Mas el Señor no reacciona de esa forma. Ante nuestro pecado, ante nuestra ofensa, Él reacciona con misericordia. Él es paciente con nosotros. Debemos consagrar tiempos exclusivos para dedicarnos al Señor. Y repito lo que dije antes. Ayuno no solo debemos relacionarlo con dejar de comer. El ayuno es quitarse de todo, olvidarse de todo en cierta forma, por un determinado tiempo para buscar al Señor. Dejar nuestros negocios, nuestros quehaceres, dejarlos allí para buscar al Señor. La palabra ayuno indica eso. Ayuno de mi trabajo, ayuno de mis quehaceres cotidianos, ayuno de mi comida y ayuno, pues no sé, de un montón de cosas más. Por eso dice, consagren esta reunión. O sea, separen, dediquen esta reunión al Señor y olvídense del resto. Debemos ejercer nuestra función sacerdotal, que es intercesión. Ya Pedro nos va a decir que cada creyente es sacerdote delante del Señor. Y por ello oramos, ¿no? Uno por otros. Por ello, porque cuando oramos estamos ejerciendo nuestra función sacerdotal, porque estamos intercediendo por otras personas. No, y eso es necesario hacer, ¿no es cierto? Como sacerdotes, es la intercesión a favor de otro. El sacerdote tenía que interceder a favor del pueblo. Dios debe ser glorificado a través de su iglesia ante el mundo, o dicho de otra forma, la iglesia debe dar buen testimonio del Señor ante el mundo. Si no, el mundo se burlará y dirá, ¿dónde está el Dios de ustedes? No dice que ustedes tienen una vida transformada, que el Señor cambió sus vidas, pero vemos que ustedes siguen haciendo lo mismo que nosotros. No ha habido cambio. Por ello es necesario que mostrar arrepentimiento en acciones concretas de nuestra vida. Y una más, el Señor responde a las oraciones de un verdadero arrepentimiento y aleja el problema y suple las necesidades. A veces podemos, y aquí tenemos que ir entendiendo, ¿no? No porque oro y el Señor ya me concede y desaparecen mis problemas. A veces oramos al Señor y el problema sigue, ¿no? Pero en medio de ese problema a veces que sigue y sigue por mucho tiempo, el Señor va supliendo nuestras necesidades
y va dando paz al corazón, a pesar de que el problema puede persistir, pero el Señor va poniendo paz y va supliendo otras necesidades. Pero el Señor siempre responde cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un verdadero volver al Señor, un verdadero convertirse al Señor. Muy bien, hasta ahí esta noche. Vamos a continuar el siguiente viernes en nuestra lección.